Para esta segunda parte del video, jóvenes, quisiera discutir el problema de la esencia. El problema de la esencia amerita detenernos un momento en el concepto esencia. ¿Por qué no hizo eso, profesor, con el concepto de origen? Porque solemos saber que origen es de donde proviene algo. Pero si yo les digo el problema de la esencia, ustedes pueden estar preguntándose, ¿pero qué es la esencia de algo? Para entender el concepto de esencia, también debemos entender el concepto de accidente. ¿Qué significa accidente en la filosofía? Lo que puede cambiar. En cambio, esencia es lo que no puede cambiar en algo. Y como no puede cambiar, es lo que define a algo. Por ejemplo, en el hombre, ¿qué es el accidente? Por ejemplo, el accidente en un ser humano es el color de piel. O sea que uno no podría decir, ¿qué es el hombre? Es un animal racional que tiene piel blanca. Porque si diría si tiene piel blanca, las personas que no tienen piel blanca no serían seres humanos, los afrodescendientes, por ejemplo. Entonces, el color de piel en una persona es accidente. Porque a mí no me hace ser humano tener el color de piel que tengo, ¿no? Hay algo, en cambio, dice los filósofos, que si tú le quitas al ser humano, deja de ser un ser humano. Profesor, un ser humano es una persona que tiene cabello. ¿Y los calvos no son seres humanos? Eso es accidente, entonces. Profesor, un ser humano es alguien que tiene gafas. Y las personas que no tienen lentes no son seres humanos. Si se dan cuenta, con sus respuestas ustedes están dando a conocer accidentes. Cosas que pueden cambiar en un ser humano. El cabello es... Profesor, un ser humano es un animal que viste ropa. Porque el ser humano no anda desnudo. Eso será esencial en el ser humano. Hay comunidades no contactadas que la gente anda desnuda o con un taparrabos, a lo mucho. Entonces, encuentren algo en un ser humano que lo defina como tal. Por ejemplo, la razón. Esa sería una buena respuesta. El miedo a la muerte. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ver las grandes respuestas. Es más, para recordar la semana número 10. Una pregunta parecida se hicieron Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas cuando llegaron a América. Claro, ¿qué es un ser humano? Depende a cómo tú definas un ser humano, en función de eso, tú vas a definir o no que el indio es un ser humano o no. Entonces la respuesta que daban Ginés de Sepúlveda era que un ser humano es un animal racional. Y los indígenas no tenían razón, por ende no eran seres humanos. Esa definición que da Ginés de Sepúlveda pertenece a qué filósofo de la historia de la filosofía, al gran Aristóteles. Entonces vamos a poner acá Aristóteles. Aristóteles dice en sus libros de lógica, ¿no?, los escritos de lógica, que la definición de algo supone que quien define algo enuncie un género próximo más una diferencia específica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Aristóteles les pide a ustedes la definición de hombre, les está pidiendo que primero den el género próximo del hombre. El hombre es un animal. Muy bien, es el género próximo. Pero, ¿qué diferencia específica al hombre de los animales? Aristóteles responde la razón. Por eso es un animal racional. Pero de nuevo, sean muy conscientes de esto. Cuando yo postulaba a San Marcos, a mí me venían preguntas de este tipo, memoristas. ¿Qué filósofo ostenta que el hombre es un animal racional? Clave, Aristóteles. A ustedes les va a venir más bien, ¿qué quiere decir Aristóteles cuando dice que el hombre es un animal racional? Razón en griego es logos. Pero logos no solamente significa razón, sino también significa lenguaje. O sea, ¿qué les estoy diciendo? Que cuando Aristóteles dice que el hombre es un animal racional, está diciendo que el hombre es capaz de articular el lenguaje y hacer discursos y teorías. Y ver si estos discursos y teorías son válidos o no. O sea, la capacidad de expresar mi pensamiento mediante el lenguaje. Eso quiere decir que el hombre es un animal racional. Ahora, Aristóteles da muchas definiciones del hombre. Vamos a recordar algunas. Si el hombre es un ser que se define por el lenguaje, que puede articular un lenguaje de manera coherente, una pregunta pertinente sería, ¿y cómo el ser humano aprende el lenguaje? Y Aristóteles adelanta mucho a este supuesto gran hallazgo del siglo XX, que el lenguaje es una práctica social. Porque Aristóteles dice que uno aprende el lenguaje en sociedad.
Si dejamos a un niño de 4 años en la selva peruana, solo, alejado de toda civilización, volvemos dentro de 4 años, ¿este niño articulará el lenguaje? No, porque uno aprende el lenguaje en comunidad, en vida con otras personas. Si yo hablo el castellano es porque mis padres son castellano hablantes, pero si mis padres fueran francófonos, yo hablaría francés. Si mis padres fueran anglófonos, yo hablaría inglés. Aprendo el lenguaje en una sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que para hacerme racional, yo necesito de la sociedad. Lo que nosotros entendemos por sociedad, Aristóteles lo entendía por polis. Entonces la segunda definición que da Aristóteles del hombre es que el hombre es un animal político. El hombre necesita de la polis. En un triple sentido, dice Aristóteles. Primero, para satisfacer sus necesidades económicas. Lean este hermoso libro de Daniel Defoe, Las aventuras de Robinson Crusoe. Se pierde solo en una isla. ¿Cómo satisfacía sus necesidades económicas? A Robinson Crusoe se le ocurre comer pan. Demora muchos años. ¿Por qué? En una isla tú solo, ¿cómo harías pan? Primero tendrías que sembrar trigo, luego hacer levadura, luego hacer fuego. Se demora creo que como 7 u 8 años. Quizás un ejemplo más cercano, El náufrago, esta película. O sea, la sociedad nos simplifica la vida. Porque yo no sé nada de los costureros, pero uso una camisa porque me la he comprado. No sé tampoco cómo funciona este lente, pero me lo he comprado. En la mañana tomé pan con queso. Yo no hice el queso que comí, yo no hice el pan que comí. O sea, necesito de los otros para satisfacer mis necesidades económicas. Para estudiar necesito de profesores, por ejemplo. Dependemos de la sociedad, dice Aristóteles. Primer sentido. Segundo sentido, de que el hombre es un animal político. Para ser feliz. Aristóteles dice que para ser felices necesitamos de la sociedad. ¿Por qué? Porque para Aristóteles la felicidad consiste en la virtud. ¿Y qué es la virtud? Yo soy honesto con otra persona, con alguien. Yo no puedo ser virtuoso solo en una isla. Yo soy honrado con otra persona, soy respetuoso con otra persona, soy puntual con mis alumnos. Y además que yo necesito que la sociedad diga, ahí va un hombre virtuoso, que me reconozcan. Claro, a veces la gente dice, quisiera estar solo para estar feliz. Eso es mentira, ¿no? Uno puede estar tranquilo solo, pero feliz, la felicidad supone a otro humano, no un humano aislado. Tercer punto, ¿no? Que el hombre necesita de la sociedad para hacerse un ser humano. Este tercer sentido del animal político me parece muy sofisticado y me parece un argumento que hasta el siglo XX, pensemos que Aristóteles está antes de Cristo, sigue siendo válido. Lo que está diciendo Aristóteles es que el hombre por naturaleza no es un ser humano, sino que el hombre aprende a ser un ser humano en la sociedad. Para probar esto podemos servirnos de la literatura. Tarzán. Tarzán se cae el avión, se queda solo una década en una selva. Cuando vuelven sus familiares, ¿Tarzán hablaba inglés? No, uno aprende el lenguaje en la sociedad. Tarzán se comportaba como un ser humano, se sentaba en una mesa, comía, digamos, con tenedor y cuchillo. No, o sea, lo que está diciendo Aristóteles es que si tú dejas a un niño de 2 años en un bosque, ese niño no se va a comportar como un ser humano, ¿no? El niño aprende a ser humano en un entorno humano. Entonces ese argumento es muy interesante. No somos naturalmente seres humanos, aprendemos a comportarnos como seres humanos en una sociedad. Y Aristóteles nos da, jóvenes, una tercera definición del hombre. El hombre es un compuesto de materia, cuerpo, y forma, alma. O sea, esto es el lineamorfismo, pero aplicado a la antropología. El hombre es una sustancia que está compuesto de 2 elementos. Sigamos en el sendero de los grandes filósofos y ahora vayamos al padre de la filosofía moderna, Descartes. ¿Qué idea tenía Descartes del hombre? A ver, vamos a poner acá Descartes. Descartes consideraba que el hombre era un compuesto de lo que él llamaba res cogitans
y res extensa. ¿Qué significa esto, profesor? Es latín, ¿no? Por eso quizás no lo saben. Res extensa es sustancia material. Y res cogitans es sustancia pensante. Ojo, algunos alumnos dicen, profesor, para que me sea más fácil voy a poner en mi esquema sustancia material, cuerpo, sí, sustancia pensante, alma. Eso es un error, porque sustancia, o sea, si les preguntan en un examen de admisión qué filósofo define al hombre como una cosa que piensa, es Descartes. ¿Por qué? Porque por más que el hombre es un conjunto de res extensa más res cogitans, lo que define al hombre es la res cogitans. Por eso el hombre es una cosa que piensa. Claro, a mí no me define como ser humano tener un cuerpo, porque los animales tienen un cuerpo. Me define la capacidad de pensar. El hombre es una cosa que piensa. Incluso, y esto fue una pregunta de examen de admisión, si para Descartes la res cogitans es totalmente distinta de la res extensa, ¿cómo se relacionan estas dos sustancias? Para no caer en un abismo ontológico, Descartes tuvo que ubicar el alma en una parte del cuerpo, y esa labor la emprende en su famosa obra Las pasiones del alma, donde Descartes concluye que la sede del alma en el cuerpo es la glándula pineal. Esto es lo que se conoce, jóvenes, como el dualismo. Hay un dualismo antropológico en Descartes. El siguiente filósofo que vamos a ver es Marx. Marx señala que hay una cuestión fundamental que distingue al animal de los hombres, y es la siguiente, que el animal vive de lo que la naturaleza le proporciona. Las hormigas recogiendo hojas. En cambio, el hombre vive del trabajo, o sea, el hombre vive del proceso por el cual transforma la naturaleza. Por ejemplo, yo no he ido a un parque, a una reserva, y he visto un árbol que en vez de manzanas tenga camisas, y he cogido una camisa. No, el animal sí, coge lo que está en la naturaleza, el hombre la transforma, el algodón, esto, el otro, y producto, una camisa, ¿no? Ahora, lo interesante para Marx del trabajo es que, de nuevo, como les he dicho, el trabajo no es individual, es social. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo trabajo establezco relaciones sociales de producción. O sea, cuando yo trabajo, soy un obrero, soy un burgués, soy un profesor, soy algo, cumplo una función en el trabajo. Esas son las relaciones sociales de producción, ¿no? Entonces, claro, cuando yo trabajo, establezco relaciones sociales de producción. Los que le dije en una clase pasada, en la semana 8, esto es la estructura económica. Y estas relaciones sociales de producción, dice Marx, determinan las formas de pensar. Lo que en la semana 8 les dije, superestructura ideológica. Para Marx, recuerdan, la estructura económica determina la superestructura. ¿Eso qué quiere decir? Que los hombres piensan de acuerdo a la función que desempeñan en la producción. Les pregunto, ¿pensará de la misma manera un obrero que un burgués? Hablemos de la religión. ¿Quién es más probable que crea en la religión? ¿Un burgués o un proletariado? Un proletariado. ¿Por qué dice Marx? Porque la religión es el suspiro de la criatura desventurada. O sea, ese obrero que trabaja 16 horas y que no puede ser feliz en este mundo, va a querer ser feliz en algún mundo, paraíso. Por eso, la gente de los estratos más bajos, dice Marx, suele creer más en la religión. La religión es como una droga para ellos, para soportar esta vida. La religión es el opio del pueblo. Y ojo, esto ya está demostrado incluso con encuestas. La religión siempre tiene más adeptos en los estratos bajos, no en las clases altas. Eso está probando esta tesis bastante sugerente de Marx.